En el 2006, cuando nosotros, los miembros de la 60 legislatura, llegamos al Senado de la República, el momento político era un momento de crispación, incluso mucho más intenso que el actual momento político. En aquel septiembre de 2006 no había todavía certidumbre de qué iba a suceder el 1 de diciembre de 2006, porque había una disposición muy clara de parte no solamente de quien había sido nuestro candidato presidencial, sino de los órganos de los partidos de izquierda que finalmente nos habían postulado a los legisladores, de no permitir la toma de posición de Felipe. Esa primera momento es un momento central de la historia legislativa de nuestro país. De septiembre a diciembre de 2006 fue un momento verdaderamente difícil. Sin embargo, ya a la luz de esa experiencia, aún con la perspectiva del no saber qué iba a suceder el 1 de diciembre de 2006, hubo la posibilidad de que las fracciones parlamentarias de todos los partidos se pusieran de acuerdo para llevar a cabo la dinámica legislativa que hacen cada inicio de legislatura. Esto es, la vida institucional no se detuvo en México. Esa fue la primera lección. Como no se está deteniendo en este momento, donde el nivel de crispación es mucho menor al que se dio. Yo fui electo como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en octubre del 2006, y realmente el trabajo legislativo empezó prácticamente en enero o febrero del 2007. ¿Cuáles fueron mis primeros planteamientos en el tema de ciencia y tecnología? Fueron tres partes fundamentalmente. Una que tenía que ver con el presupuesto destinado a la ciencia, a la tecnología y a la educación. Dos, en el apoyo que la Cámara de Diputados otorgaría, y finalmente fue CONACYT, a los programas de talentos de la investigación científica, en este caso el programa Delfín. Y tres, el apoyo a los consejos estatales de ciencia y tecnología, que en el 2006 todavía no estaban conformados de una manera firme en una red de consejos estatales de ciencia y tecnología que ahora tiene mucha influencia en la toma de las decisiones. En esta fotografía, por ejemplo, es una fotografía donde está el director de la Facultad de Economía de la UNAM, Roberto Escalante, que es ese de lentes de azul, y Clemente Ruiz Durán, el director de posgrado, en un primer seminario que realizamos sobre temas de innovación. Es decir, uno de los temas más importantes que nosotros nos encontramos en la Comisión de Ciencia y Tecnología era el tema de la modificación a la ley de ciencia y tecnología para poder, bueno, ni siquiera había en ese momento, pero lo hicimos después, para poder incorporar en la ley el tema de la innovación. En el año 2007 fue un año fundamental para poder consolidar estos temas de innovación, temas de regionalización de la ciencia y la tecnología, apoyo a los consejos estatales, que fue los temas fundamentales. Y aquí estoy con Rosaura Ruiz, quien es ahora la secretaria de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alguien dice que quizás sea la primera rectora de la UNAM en los próximos años. Alguien dice, es una mujer muy brillante, fue presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. Y estamos también Leopoldo Rodríguez, que era presidente de ADIAT en ese momento, en las instalaciones del Senado de la República, cuando el Senado de la República, después de que el gobierno de Felipe Calderón propuso la reforma energética y la evidente cesión de fondos privados a Pemex, que culminó finalmente con una toma de la tribuna de parte de los senadores de izquierda,
y que después llegamos a un acuerdo de que íbamos a hacer unos foros para ver la factibilidad de esta reforma, aquí es precisamente en el marco de esos foros. Rosaura, como presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, planteamos cuál era la posibilidad de incorporar las acciones de desarrollo científico y tecnológico para la reforma energética. José Hernández fue fundamental para que el tema de la Agencia Espacial pudiera ser aprobado en el Congreso mexicano. Y uno dice, ¿por qué la Agencia Espacial? Por una sencilla razón. Ese fue el primer tema que nosotros recibimos en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y fue un tema que de verdad fue trabajado con mucha sistematicidad, porque pusimos a consideración de académicos, de empresarios, de funcionarios, el tema de por qué había que hacer una agencia espacial en México. Y afortunadamente fue un tema que salió porque fue una ley que pudimos modificar para que todos estuvieran incluidos en un consejo directivo que finalmente diría cuáles son las prioridades de la política espacial en México. Y yo siempre he dicho una cosa, no íbamos a hacer la NASA, ni vamos a andar lanzando cohetes, ni haciendo locuras de ese tipo. No, o a lo mejor participar en proyectos como el Curiosity o cualquier otro proyecto así en alguna de sus partes. Pero la idea era que México tuviera una instancia institucional, administrativa, de investigación, que pudiera finalmente concentrar el conocimiento, la experiencia, pero también el manejo de la política espacial. Otro tema fundamental en el Senado fue el tema del Internet. A ver, cuando empezamos a ver el asunto digital en el 2008, comenzamos a ser referentes del tema de Internet y de otras tecnologías que no eran entendidas por los legisladores. Por ejemplo, en la discusión de la reforma política en el 2008 o 2009, 2007-2008, alguien planteó la posibilidad de controlar el Internet. Entonces dijeron, vamos controlando el Internet para que no haya ataques desde el Internet. Entonces alguien dijo, pregúntale al de Ciencia y Tecnología si se puede. Y les dije, no se puede, no hay manera. ¿Cómo vamos a controlar Internet? No es posible controlar. Ella es Mónica Aspe, quien es la directora del programa en México, se llama la Coordinadora Nacional, que es una funcionaria pública de SCT, de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Con ella pudimos concertar, y ahora lo puedo decir sin ningún empacho, yo no tengo ninguna cosa por qué no hacerlo, la licitación de más de 900 puntos en Nayarit de enlace a Internet. Más de 400 en el norte, como 250 en el sur y los demás en Tepic. Sin embargo, sucedió algo que también se los quiero comentar, que de esas licitaciones solamente el 20% se presentaron proveedores. O sea, no hubo proveedores de servicio en Nayarit para poder enlazar escuelas, hospitales, bibliotecas y lugares. El software libre es un tema que enfrenta a lo que se llama software privativo, es decir, al software que se vende como el de Microsoft. Y que finalmente ahora, por ejemplo, hay quienes dicen que el software libre es la posibilidad de que el conocimiento pueda desarrollarse prácticamente sin frontera alguna, porque hay un código fuente en todos los programas que rescata cualquier proceso y que puede seguirse desarrollando. Entonces Richard Stallman es, dentro de aquellos que comenzaron a construir Internet, fundamental para el tema del tema de ACTA. Es un tema muy escabroso, porque cuando ustedes se acuerdan, cuando Wikileaks dio a conocer una serie de cables de la embajada americana en vía al Departamento de Estado, y donde México salió involucrado en muchos temas. En uno de esos cables
el embajador de Estados Unidos le dice al secretario de Estado que iba por buen camino la firma de México al Tratado ACTA, que iba por buen camino. Entonces, el Tratado ACTA, y decía en el cable de Wikileaks, debería mantenerse en secreto para evitar que activistas mexicanos pudieran convertir el tema en un tema político. Cuando sale esa declaración y sale esa confesión de parte de Wikileaks, esa filtración, entonces esta conferencia de abajo, que fue con León Felipe Sánchez Zambia, que es uno de los abogados de derechos de autor más renombrados en México, y con Ricardo Zamora, que es ahora trabaja en Google en México, pero es uno de los locutores de Radio Ibero, comenzamos a plantear que el tema de ACTA, que era un tema que restringe las libertades de los usuarios de Internet para proteger el derecho de autor, debería hacerse público. Pero en general, el asunto era que México y los demás países lo mantenían en secreto porque el tema era el control del Internet. Ese era el tema, el control del Internet. Entonces era obvio que si salía a la luz el tema fundamental se iba a dar en los usuarios, como sucedió. Wikileaks saca a la luz el tema. En México comenzamos a inquietar el asunto, pero en Europa los activistas comenzaron a protestar en contra del tema de ACTA de una manera tal que lograron, como nosotros, finalmente bloquear en el legislativo la posibilidad de sufrir. Vincent Cerf es uno de los padres de Internet, él es vicepresidente de Google. Vincent Cerf es, junto con Tim Berners, el creador del protocolo de Internet, y es quien diseñó la red en Stanford en los años, finales de los años 80, finales de los años 90. Él muy claro, nos dejó un mensaje muy claro: el código de Internet debe seguir siendo libre, debe seguir siendo abierto, no debe haber restricciones, ningún aparato gubernamental debe intervenir en el desarrollo y en la construcción de Internet, y evidentemente si esto terminaría la naturaleza de la red como la red. Y el incendio de la guardería fue por un problema de protección civil evidente. Incluso ellos mismos y la Sociedad de Padres de Familia habían hecho una petición de revisión porque las puertas de la guardería estaban cerradas y siempre habían estado cerradas, y nunca les hicieron caso. Cuando sucedió la tragedia, nadie se quiso ser responsable del asunto, se pelotearon, y si hubiera permanecido el tema en Hermosillo, ahí hubiera muerto. Sin embargo, entran en contacto con Daniel Jürgenson, y a partir de ahí comenzamos, a partir de las redes sociales se mantuvo el tema, y comenzamos a trabajar lo de la ley de atención y desarrollo del cuidado infantil, que su autor fue el autor de la iniciativa, su servidor. Pero créanme lo que esa ley fue la ley que más dolor pueda causar hacerla, porque lo que hicimos primero fue entrar en contacto con ellos. Trabajar con ellos en Hermosillo fue terrible, porque a cada paso que estábamos construyendo los artículos y hablando sobre la estructura de la ley, implicaba siempre un recuerdo a los pequeños y a la tragedia.